Una de las aplicaciones de la derivada es estudiar la monotonía de una función y la curvatura. La monotonía, recordamos que es poder determinar en qué tramos la función crece y en qué tramos la función decrece. Por tanto, también podremos averiguar los puntos de máximo o de mínimos de una función. La curvatura es poder determinar si la función es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo y determinar si tiene puntos de inflexión. Todo esto nos ayudará para problemas de optimización y también para la representación gráfica de funciones. Como hemos visto, la derivada de la función en un punto es la pendiente de la recta tangente en dicho punto. Además, nos determina el crecimiento de la función en ese instante. Si tenemos un intervalo AB y la pendiente de la recta tangente es positiva en dicho intervalo, entonces la función es creciente, puesto que se cumple que si A es menor que B, entonces f de A es menor que f de B. Es decir, que si la primera derivada es mayor que 0, entonces la función es creciente en dicho intervalo. Si la pendiente de la recta tangente en un intervalo AB es negativa, eso quiere decir que la función es decreciente en dicho intervalo, puesto que se cumple que si A es menor que B, entonces f de A es mayor que f de B. Es decir, que si f' de x es menor que 0, la función es decreciente en dicho intervalo. Si la pendiente de la recta tangente en un punto es igual a 0, en x igual a a, puede ocurrir entonces que la función es constante en dicho punto o existe un máximo relativo o un mínimo relativo en x igual a a. Si f de x es derivable en x igual a a, decimos que tiene un mínimo relativo si para los valores próximos a x igual a a por la izquierda, f' de x es negativa, decreciente, y para los valores próximos a x igual a a por la derecha, f' de x es positiva, creciente. Decimos además que tiene un máximo relativo si para los valores próximos a x igual a a por la izquierda, f' de x es positiva, creciente, y por la derecha, f' de x es negativa, decreciente. Además, si para los valores próximos a x igual a a no produce ningún cambio de signo, entonces diremos que no tiene ni máximo ni mínimo relativo. Dada una función derivable, para determinar los intervalos donde ésta crece o decrece y por tanto los puntos de máximo y de mínimo, vamos a proceder de la siguiente manera. Primero vamos a calcular la primera derivada de la función. Segundo, igualaremos esta derivada a 0. Las raíces de esta ecuación son los llamados números singulares o números críticos, puesto que son los candidatos a ser máximos o mínimos. También son números críticos aquellos puntos que no pertenecen al dominio de la función. Formaremos intervalos con todos estos números críticos y evaluaremos el signo de la derivada en cada uno de ellos, y así determinar dónde la función es creciente y dónde es decreciente. Si hay un cambio de signo y el punto pertenece al dominio de la función, entonces es un máximo o un mínimo relativo. También podemos determinar si hay un máximo o un mínimo relativo en x igual a a con el criterio de la segunda derivada. Es decir, si la segunda derivada en a es positiva, entonces existe un mínimo relativo en x igual a a. Y si la segunda derivada en a es negativa, entonces existe un máximo relativo en x igual a a. Una curva es cóncava hacia arriba si está por debajo de sus cuerdas y por encima de sus tangentes. Y una función es cóncava hacia abajo si está por debajo de sus tangentes y por encima de sus cuerdas. Si f' de x es creciente en un intervalo AB, entonces la función es cóncava hacia arriba.
Además, si existe un mínimo relativo en x igual a a, entonces la función es cóncava hacia arriba en ese entorno. Si f' de x es decreciente en un intervalo AB, entonces la función es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Además, si existe un máximo relativo en x igual a a, entonces la función es cóncava hacia abajo en el entorno x igual a a. Si f de x tiene segunda derivada, entonces ocurre que si la segunda derivada es positiva en un intervalo AB, diremos que la función es cóncava hacia arriba en dicho intervalo. Si la segunda derivada es negativa en el intervalo AB, entonces la función es cóncava hacia abajo en dicho intervalo. Si tenemos un punto x igual a a perteneciente al dominio de la función y ocurre que hay un cambio de concavidad, un cambio de signo en la segunda derivada, entonces diremos que existe un punto de inflexión en x igual a a. Dada una función que tiene segunda derivada, para poder estudiar los intervalos donde es cóncava hacia arriba y donde es cóncava hacia abajo y por tanto los puntos de inflexión, vamos a proceder de la siguiente manera. Hallamos primero la segunda derivada de la función. Luego igualaremos esta segunda derivada a 0. Las raíces de esta ecuación son los posibles puntos de inflexión. Vamos a formar intervalos con estos puntos y también incluiremos aquellos números que no pertenecen al dominio de la función. Estudiamos el signo de la segunda derivada determinando dónde es cóncava hacia arriba si es positiva y dónde es cóncava hacia abajo si es negativa. Si hay un cambio de concavidad y el número pertenece al dominio de la función, entonces será un punto de inflexión. Vamos a estudiar la monotonía y la curvatura de la siguiente función. Lo primero que voy a hallar es el dominio de la función, y el dominio es todo el conjunto de los números reales, puesto que se trata de una función polinómica. Ahora, para hallar la monotonía, lo primero que vamos a hallar es la primera derivada de la función, que es 3x al cuadrado menos 6x. Y vamos a hacer f' de x igual a 0, es decir, 3x al cuadrado menos 6x igual a 0. Voy a extraer factor común 3x. 3x factor de x menos 2 igual a 0. Y resolvemos como es un producto. Entonces tenemos que 3x es igual a 0, es decir, x es igual a 0 y x menos 2 es igual a 0, o sea que x es igual a 2. Y tenemos así dos números críticos. Formamos entonces intervalos con estos números críticos, con el 0 y con el 2. Y vamos a estudiar el signo de la primera derivada en cada uno de los intervalos. Tomamos un número entre el intervalo menos infinito 0, por ejemplo, el menos 1, y sustituimos. Entonces tenemos que esto es 3 más 6, positivo. ¿Qué quiere decir que sea positivo? Que la función crece en dicho intervalo. Ahora tomamos un número entre 0 y 2. El 1, tenemos 3 menos 6 y es negativo. Así que la función decrece. Y por último tomamos otro valor en el intervalo 2 más infinito. El 3, por ejemplo, entonces tenemos 27 menos 18, positivo. Crece. Entonces, sabemos que f de x es creciente. ¿En qué intervalos? En el intervalo menos infinito 0 unido 2 más infinito. Y f de x
es decreciente en el intervalo 0, 2. Como la función en 0 crece y luego decrece y 0 pertenece al dominio, entonces hay un máximo en x igual a 0. Entonces vamos a hacer f de 0 para hallar el punto de máximo. Sustituimos en la función original y tenemos que es menos 2. Entonces hay un máximo en 0, menos 2. Y en x igual a 2 decrece y crece. Quiere decir que hay un mínimo en x igual a 2. Entonces, calculamos f de 2 para poder obtener el punto en la función original. Sería 8 menos 12 menos 2 es menos 6. Entonces, hay un mínimo en el punto 2, menos 6. Vamos a estudiar ahora la curvatura de la función. Teníamos que f' de x era 3x al cuadrado menos 6x. Vamos a hallar la segunda derivada. F' de x es igual a 6x menos 6. Entonces, igualamos esta segunda derivada a 0, o lo que es lo mismo, 6x menos 6 igual a 0. Nuevamente voy a extraer factor común, 6, y tenemos x menos 1 igual a 0. O lo que es lo mismo, x menos 1 igual a 0, o sea que x es igual a 1. Y tenemos nuestro número crítico. Entonces, vamos a formar intervalos con este número y estudiaremos el signo de la segunda derivada. Tomamos un número en este intervalo de menos infinito a 1, por ejemplo, el 0. 0 menos 6 es negativo. ¿Qué quiere decir que la segunda derivada es negativa? Que la función es cóncava hacia abajo. Y un número entre 1 y más infinito, por ejemplo, el 2. 6 por 2, 12, menos 6 es positiva. Entonces la función es cóncava hacia arriba. Coincide con lo que teníamos antes, que en este intervalo, en x igual 0, hay un máximo. Y en este intervalo, en x igual a 2, hay un mínimo. Vamos entonces a determinar que f de x es cóncava hacia abajo en el intervalo menos infinito 1. Y f de x es cóncava hacia arriba en el intervalo 1 más infinito. Y en x igual a 1 hay un cambio de concavidad. Entonces hay un punto de inflexión en x igual a 1. Entonces vamos a sustituir en la función original para hallar dicho punto. Entonces, ¿qué es f de 1? Sería 1 menos 3 menos 2. Y esto es igual a menos 4. O sea que hay un punto de inflexión en 1, menos 4. Podemos ver esto en una representación gráfica.